Primero que nada, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mis amigos y mi familia me conocen como Luli, pero los amigos de mis amigos y de mi familia me tienen como Luli de los cruceros. Me quedó así. Ahora me presentan Luli, la de los cruceros. Sí, ella es Luli de los cruceros. Así que bueno, quedó Luli de los cruceros. ¡Pum! Resulta que en enero del 2016 yo dije, chau carrera universitaria, chau vida en Buenos Aires, chau familia, chau amigos, me voy a vivir a cruceros. Y me fui a vivir a un barco por 8 meses recorriendo el mundo. Después de eso seguí subiéndome a otros barcos y nunca paré. Ahora, con la pandemia, la industria de los cruceros está en pausa, entonces yo estoy en casa y sin mucho que hacer, claramente. Así que voy a hacer este video respondiendo las 5 preguntas que más me hacen de la vida en cruceros. La primera pregunta es, ¿de qué trabajo? ¿Qué hago yo a bordo? Bueno, yo empecé como fotógrafa, que el trabajo es básicamente sacarle fotos a los pasajeros que están de vacaciones en el barco para después vendérselas. Pero el trabajo en realidad abarca mucho más que eso, porque he llegado a estar disfrazada de delfín con una cabeza gigante y un cuerpo peludito, abrazando a los pasajeros, sacándome fotos con ellos para que después la compren. Sí, me disfracé de eso y de 1000 cosas más, aunque debo admitir que lo disfruté porque me cagaba de la risa haciéndolo. Pero bueno, el trabajo abarca desde estar disfrazado, haciendo el ridículo, hasta ayudar a un pasajero a encontrar su camarote porque está perdido. Cosas que pasan, me pasó, y mi trabajo es parte de eso también. Te preguntan dónde está el casino, a qué hora es el show, cómo consigo una excursión. Cualquier cosa, usted está ahí para ayudar al pasajero, así que es parte del trabajo. Hace 2 años a mí me ascendieron a otra posición. Yo ahora ya no saco fotos, lo que hago es estar encargada de la galería de fotos. Entonces yo estoy a cargo de todo lo que pasa ahí donde vendemos las fotos, que también vendemos cámaras, vendemos GoPros, vendemos cuadros. Entonces yo estoy a cargo de todo el inventario, todo lo que pasa ahí y de cómo los fotógrafos venden y de la atención al cliente. Lo que incluye también recibir las quejas de todos los pasajeros. Pero bueno, está bueno, tiene sus ventajas y tiene muchas más responsabilidades, pero eso es lo que hago ahora. Segunda pregunta que me hacen mucho. ¿Cómo lo conseguí? La respuesta quizás lo sorprenda o no, porque lo encontré en internet. Ni siquiera lo estaba buscando. Yo inocentemente estaba buscando trabajo de fotógrafa. ¡Pum! Y no aparecieron muchas cosas claramente, pero apareció esto. Y yo dije, vamos a probar. Apliqué. Seguí todos los pasos de contratación y de repente estaba saliendo del país por primera vez en mi vida, sola, embarcándome a un barco por 8 meses. Todavía no me lo creo. Tercera pregunta, ¿cuánto tiempo vivo en los barcos? Bueno, ¿cómo funciona? Por contratos. Uno hace un contrato a bordo, que normalmente es de 6 a 8 meses, y después se vuelve a su casa, está 2 meses aproximadamente en su casa, y después empezás otro contrato en otro barco o el mismo, y así sucesivamente. Entonces, el tiempo que vivo en los barcos es el tiempo que dura el contrato, que es normalmente de 6 a 8 meses. El primer contrato fue de 8 y los otros se supone que son de 6, pero fueron variando porque hay veces que te ofrecen si quieres quedarte más o puedes pedir quedarte más, que yo lo he hecho. Una vez, de hecho, me preguntaron si me quería quedar una semana más y normalmente uno se piensa, mi última semana ya me quiero ir a la mierda, pero justo la semana que le seguía, el barco iba por primera vez a Hobbiton, el set del Señor de los Anillos, iba a la ciudad de Nueva Zelanda donde está ese lugar. Entonces acepté y así pude ir porque si no me lo hubiese perdido, así que a veces funciona, quedarse un poquito más vale la pena. Cuarta pregunta, ¿trabajás todos los días? ¿Trabajás todos los días? Claro, uno se imagina los trabajos comunes que tienen tierra firme y te pegas un tiro si tenés que trabajar todos los días. Pero en los barcos es diferente porque es otro estilo de vida.
Normalmente la gente trabaja de lunes a viernes y viernes, sábado y domingo es cuando uno la pasa bien, sale y hace cosas y organiza cosas. En los barcos es diferente porque podemos hacer de todo todos los días. O sea, todos los días trabajamos, sí, pero todos los días en los que estamos en puerto podemos salir y pasarla genial, que no es lo mismo que estar todos los días acá y salir al mismo barrio. O sea, todos los días salís y estás en un lugar diferente del mundo. Y también todos los días a la noche puedes ir al bar. Uno no espera el sábado para eso. Entonces cualquier día puedes ir al bar, cualquier día puede haber fiesta. Es peligroso eso, pero a lo que voy es que se vive mucho más intenso y sí, se trabaja todos los días, pero también hay mucha más fiesta y también mucha más diversión y placer. Es ese balance, ¿no?, que hay que hacer. Para mí, con mi trabajo por suerte lo tuvo. Trabajé un montón, sí. Viajé y conocí lugares nuevos, sí. Me enfiesté un montón, sí. Así que el balance se me dio perfecto, casi siempre. Pregunta número 5. ¿Tenés tiempo para salir a pasear en los puertos? Puertos es cualquier lugar donde el barco pare, que puede ser o una isla o puede ser una ciudad cualquiera. Y desde mi experiencia como fotógrafa, yo me dedicaba a sacarle fotos a los pasajeros. Entonces, cuando el barco está en un puerto, que normalmente es desde bien temprano hasta la tarde, porque después el barco se va, para el día siguiente llegar a otro lugar. Entonces, ese tiempo en el que el barco está en el puerto, los pasajeros salen a aprovechar al máximo el lugar en el que estemos visitando. Lo que quiere decir que no tenemos a quién sacarle fotos, porque no hay nadie adentro del barco. Así que la mayor parte del tiempo la teníamos libre, sin trabajar, entonces podemos salir y hacer lo que queramos afuera, desde ir a la playa o subir una montaña o lo que sea que podamos hacer en ese lugar que recorramos ese día. De todos modos, en los puertos sí trabajamos un par de horas a la mañana sacando estas fotos de bienvenida a los lugares que llegábamos. Agarramos a los pasajeros saliendo del barco y les sacábamos este tipo de fotos con el nombre del lugar, y ahí entraban los personajes que encarnábamos. Para Italia el gladiador, en el Caribe los piratas, el delfín, en Grecia éramos diosas griegas y en Alaska todos los personajes temáticos y sus animales. Así que trabajamos un par de horas sacándole fotos a los pasajeros saliendo y después podíamos salir a pasear. Voy a hacer una pregunta más que me hacen un montón, que es ¿dónde me subo a los barcos? Si el barco me viene a buscar, porque claro, en Buenos Aires hay barcos de crucero, pero los barcos que salen de acá van para Uruguay, Brasil o para el sur y se quedan haciendo este área. Los barcos tienen itinerarios, tienen zonas en las que están siempre y hay veces que hacen el cruce del Atlántico o del Pacífico para cambiar de temporada, pero normalmente está siempre en el mismo lugar. Entonces, si yo estoy en un barco en Grecia, no es que el barco salió de Buenos Aires, yo me subí y fuimos. No, el barco está siempre en el Mediterráneo y los tripulantes nos tomamos un avión hacia donde esté el barco, nos subimos al barco y después el barco nos lleva a pasear por el mundo. Bueno, eso es todo por ahora. Voy a hacer otro video contando de cómo fue mi proceso de contratación, que siempre la gente me pregunta eso y le da mucha curiosidad cómo es el proceso, qué tan difícil es quedar. Voy a contar mi historia para que les sirva de ejemplo y de experiencia para tener en cuenta de cómo en 2 meses pasé de ser una estudiante universitaria, niñera, que nunca salió del país en su vida, a 2 meses después estar en un barco como fotógrafa profesional, recorriendo el mundo y ahorrando en dólares. La verdad es que de la vida de barcos hay un montón de qué hablar. Esta cuarentena no parece terminarse, así que tengo pensado seguir haciendo videos así. ¿Contando cositas? Cuéntenme qué les parece esto, qué quieren saber, qué les da curiosidad. Que tengo un montón de fotos, videos, historias y anécdotas para contar y mostrar. Así que suscríbanse, así no se lo pierden. Y eso es todo por ahora. Muchas gracias por ver y nos vemos la próxima.